cuando mi suegra tomó mi pasaporte y lo quemó, las llamas lo consumieron rápidamente hasta que no quedó nada más que cenizas. Ahora no podía irme de vacaciones a la isla de Saint Bert. ¿Qué? Exclamé, sorprendida. Estás bromeando, ¿verdad? Pero no lo estaban. Mi suegra y mi esposo se quedaron allí, sonriéndome con una perversa satisfacción. Habían planeado todo esto desde el principio, y ahora estaba atrapada. El peso de su traición me golpeó como una ola. Los miré horrorizada mientras se reían de mi desgracia. Vaya, vaya, murmuré, tratando de mantener la calma. Había sospechado que algo podría salir mal, pero esto estaba más allá de mis peores temores. Celebraban mi derrota como si fuera una especie de victoria. Sola, a los 27 años, me recordé a mí misma quién era. Siempre había sido independiente y fuerte. Estudié lingüística en la universidad y pasé los últimos años ampliando mis conocimientos sobre idiomas y culturas, viajando por el mundo y compartiendo mis experiencias. Trabajaba con una organización internacional que me enviaba al extranjero durante meses para realizar diversas actividades y contribuir a proyectos globales. Nunca me había imaginado casándome, especialmente con una carrera que me mantenía fuera tanto tiempo. Pero cuando tenía 24 años, conocí a Raiker. Era amable y paciente, o al menos eso pensé en ese momento. A pesar de mis constantes viajes, lo hicimos funcionar a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos. Después de 2 años, nos casamos cuando yo tenía 26. Pero incluso entonces, pasaba la mitad del año en el extranjero y muchas veces estábamos separados. Aún así, agradecía que él aceptara mi estilo de vida. Hoy, estaba regresando a casa después de 5 largos meses fuera. Estaba agotada por el vuelo, pero mi corazón estaba liviano, emocionada por ver a Raiker. No podía esperar para estar con él de nuevo. Sin embargo, tan pronto como llegué a casa, noté que el apartamento estaba hecho un desastre. Siempre estaba desordenado cuando volvía, pero normalmente lo dejaba pasar. Hoy, no me importaba. Solo quería estar con él otra vez. Estaba cocinando la cena cuando escuché la puerta principal abrirse. Raiker entró a la sala y corrí a saludarlo. Raiker, bienvenido a casa. Qué bueno verte. Oh, hola, Alon, respondió con indiferencia, apenas mirándome. Ya estás en casa. Su falta de entusiasmo me desconcertó. Espera, ¿eso es todo? No nos habíamos visto en 5 meses, y eso era lo único que podía decir. Se encogió de hombros. Hemos estado viviendo así por un tiempo. Estoy acostumbrado. ¿Qué? Parpadeé, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Al menos podrías decir que me extrañaste. Estoy cansado, murmuró, apartándome. ¿Está la cena lista? Sí, ya está lista, respondí en voz baja, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. Algo se sentía mal. Nos sentamos a comer juntos, pero no podía sacudirme la tensión. Debería haber sido un momento feliz, nuestra primera comida juntos en meses. Pero Raiker seguía mirando su teléfono todo el tiempo, apenas hablándome. ¿Por qué sigues revisando tu teléfono?, pregunté con la voz tensa. ¿Qué tiene de malo?, respondió molesto. No tiene nada de malo, pero finalmente estás en casa. Apenas me has dicho una palabra y has estado pegado a tu teléfono desde que entraste. Hemos estado comunicándonos a través de mensajes de texto y correos electrónicos durante meses. ¿De qué más tenemos que hablar? Su voz era fría, indiferente. No podía creer lo que estaba escuchando. Había estado tan emocionada por verlo y así era como él estaba actuando. Mi frustración iba en aumento y ya no podía contenerla más. Ese no es el punto, Raiker. Han pasado 5 meses. No nos hemos visto en persona durante todo ese tiempo. Y ahora estás actuando de esta manera. Él tiró su teléfono sobre la mesa y se levantó, mirándome con furia. Has estado en un avión durante horas.
Yo he estado trabajando sin parar y estoy cansado. No tienes derecho a hablarme así. Me levanté, ya demasiado enojada. Ahora, yo también me bajé de un avión después de trabajar. No actúes como si lo mío hubiera sido fácil. Yo no te pedí que volvieras a casa, replicó, su voz llena de irritación. Si vas a ser tan molesta, quizás no deberías volver en absoluto. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Qué acabas de decir?, tartamudeé, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. Estoy cansado, solo. Tú solo haces las cosas más difíciles. Con eso, salió furioso de la habitación, dejando su cena sin tocar en la mesa. Me quedé allí en estado de shock, incapaz de moverme. ¿Qué acababa de pasar? ¿Por qué me estaba tratando de esta manera? Lo había extrañado tanto y todo lo que quería era volver a estar cerca de él. Pero en su lugar, me encontré con frialdad y enojo. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas, cayendo sobre la mesa mientras me daba cuenta de lo miserable que se había vuelto esta reunión. A la mañana siguiente, las cosas no habían mejorado. Cuando saludé a Riker, apenas me reconoció, dándome una mirada fría en su lugar. Estoy celoso de ti, dijo de repente, su voz goteando sarcasmo. Tú puedes sentarte y no hacer nada mientras yo trabajo como un loco todos los días. Eso no es cierto, respondí, intentando mantener la calma. Yo también tengo trabajo que hacer, planificar, organizar, prepararme para el próximo proyecto. No es tan fácil como piensas. Él resopló. Sí, pero tú puedes hacerlo desde casa la mitad del año. Mataría por un trabajo así. No tienes que decirlo de esa manera, dije, sintiéndome a la defensiva. Lo que sea, princesa, murmuró. Me voy al trabajo. Y con eso, él salió por la puerta, dejándome allí, sin palabras. Habíamos discutido antes, claro, pero nunca así. Su sarcasmo y amargura eran nuevos para mí, y me dolió más de lo que podía expresar. Comencé a preguntarme si las palabras de mi esposo me estaban frenando, impidiéndome ver el panorama completo. Estaba perdida en mis pensamientos, preguntándome qué podía hacer para arreglar la situación. Tratando de concentrarme en temas de trabajo, decidí distraerme limpiando la casa. Tal vez hacer algo productivo me ayudaría a despejar la mente. Mientras pasaba la aspiradora y cambiaba las sábanas, mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Miré la pantalla y vi el nombre de mi suegra parpadear. Inmediatamente, un mal presentimiento me invadió. Con desgana, contesté la llamada. Hola. Soy Alone, dije, intentando mantener un tono neutral. Hace tiempo que no hablamos, Alone, respondió su voz, cargada de una dulzura falsa. Escuché que volviste. Llegaste ayer, ¿verdad? Sí, así es, respondí, anticipando hacia donde se dirigía la conversación. Y también escuché que le dijiste algo que molestó a Riker. Parecía bastante enfadado por eso. Lo siento, pero realmente no es algo de lo que debas preocuparte, respondí, tratando de esquivar su intromisión. Bueno, escucha, continuó, ignorando mi intento de cerrar el tema. Ahora que estás en casa, estaba pensando que deberíamos hacer un viaje en familia. ¿Qué? No pude evitar soltar un sonido de sorpresa. Un viaje. Sin esperar mi respuesta, ella continuó. De hecho, lo he estado hablando con mi esposo, y estábamos pensando en ir a la isla de Saint Bert. Entonces Riker mencionó cuánto quería acompañarnos. Mi corazón se hundió. ¿Riker había dicho eso? Espera, ¿qué? Riker quiere ir, tartamudeé. Así es, Alone. Y como estás acostumbrada a viajar al extranjero tan seguido, esperaba que pudieras ayudar con las reservas de hotel y otros arreglos. ¿Yo? Me quedé atónita. ¿Por qué me estaba pidiendo hacer eso? ¿O acaso estás ignorando lo que tu suegra te está pidiendo? Su voz se volvió fría,
el tono cambiando repentinamente a uno de autoridad. En el fondo sabía que en realidad no quería que fuera al viaje. Solo me estaba utilizando por mi experiencia y conveniencia. Desde que nos conocimos en la recepción de mi boda, mi suegra había sido habitualmente hostil conmigo. Habían pasado 3 años desde que Riker y yo nos casamos, pero nada había cambiado. Siempre hacía comentarios sarcásticos sobre mi estilo de vida, enviándome mensajes crueles mientras yo estaba fuera por trabajo. ¿Cómo puedes llamarte esposa si estás fuera de casa durante meses?, escribió en uno de sus muchos mensajes desagradables. Si no puedes cuidar la casa, preferiría que Riker se casara con otra persona. Fue un error dejar que se casara con una mujer como tú. Así que cuando recibí la llamada sobre este viaje familiar, no me sorprendió del todo, pero no esperaba que me manipulara para organizarlo todo. Estaba claro que me veía como una herramienta, alguien que podía hacer que el viaje fuera más cómodo para ella. Aunque me sentía muy enojada, no podía decir que no. Odiaba que estaba cediendo, pero no sabía cómo defenderme. Más tarde ese día, Riker llegó a casa del trabajo de mucho mejor humor que en la mañana. Tiró su maletín en el sofá y me sonrió ampliamente. «Te llamó mamá, ¿verdad?», dijo, como si estuviera emocionado por algo. «Nos vamos de viaje a la isla de Saint Bert». «Genial, ¿no?». «Sí, lo escuché», respondí con cautela. «Pero, Riker, ¿por qué no vas solo con tus padres como planeaste originalmente?». El momento en que esas palabras salieron de mi boca, su expresión se oscureció, sus ojos se entrecerraron, y chasqueó la lengua en señal de frustración. «Necesitas aprender a leer la situación», dijo, su voz afilada. «El único momento en que eres útil para nosotros es cuando viajamos». Sentí un dolor en el pecho. «No tienes que hablarme así», dije en voz baja. «Pero es la verdad», «no», replicó de todas maneras. «Te encargarás de reservar los vuelos y los hoteles. Y recuerda, todo debe estar a mi nombre». Lo miré, incrédula. «Riker, ¿vas a pagar todo el viaje?». «Por supuesto que no». «Vamos a dividirlo 50-50», respondió, como si fuera lo más razonable del mundo. «Es un pequeño precio por mostrar algo de respeto a mis padres». «¿Qué?», dije, tratando de mantener la calma en mi voz. «Si tienes tiempo para discutir, tienes tiempo para hacer las reservaciones. Ponte a ello», añadió antes de sacar una cerveza de la nevera y beberla de un trago. Me quedé ahí, sintiéndome tanto enojada como atrapada. Quería luchar, decirle lo mal que estaba, pero en el fondo, tenía miedo de las consecuencias si me rebelaba. La vergüenza se apoderó de mí, y de mala gana, hice lo que me dijo. Hice todos los arreglos para los vuelos y el alojamiento para el viaje a la isla de Saint Bert, tal como Riker me había ordenado. El día del viaje se acercaba, y se suponía que debía recoger a Riker y sus padres en su casa antes de ir al aeropuerto. Pero unas noches antes del viaje, algo me hizo sentir incómoda. No podía dormir. Así que me levanté en medio de la noche. Cuando miré al lado de la cama de Riker, noté que no estaba allí. Caminé hacia la sala de estar y escuché su voz. Estaba hablando por teléfono con alguien. «Oh, no te preocupes, todo va según lo planeado», dijo en voz baja. «Mamá, solo encárgate del tema del pasaporte, ¿ok? Y en serio, estoy muy emocionado por esto. Te la presentaré cuando regrese». Me congelé. El tema del pasaporte, pensé, confundida. ¿Y a quién planeaba presentar? Mi mente comenzó a correr, tratando de darle sentido a sus palabras. Había mencionado a mamá, así que estaba segura de que hablaba con mi suegra. Pero, ¿de qué se trataba lo del pasaporte y presentar a alguien? Había algo entre Riker y su madre que no lograba entender del todo. Lo que fuera, no me daba buena espina. Y ahora tenía la desagradable sensación de que el viaje formaba parte de algo más grande, algo que habían planeado juntos. ¿Qué harían conmigo si iba a su casa? No sabía todos los detalles,
pero a estas alturas, estaba claro que no podía confiar en nada de lo que sucedía a mi alrededor. Tenía que ser cautelosa, al menos hasta que nos fuéramos a Saint Barts. Finalmente llegó el día del viaje y me subí al auto con mi maleta de mano y el bolso que mi esposo me había pedido que empacara. Lo llené también con sus pertenencias personales. Nos dirigimos juntos a la casa de mis suegros. Y aunque no estaba segura de lo que tenían planeado para mí, estaba lista para enfrentar lo que fuera. Cuando llegamos a la casa de mis suegros, me repetía a mí misma que debía sacar lo mejor de la situación, sin importar cuán incómoda me sintiera. Entramos juntos y mi suegra nos recibió, su voz empapada de una calidez falsa. Oh, hola, Alone. ¿Estás aquí? Ha pasado un tiempo. Qué bueno verte, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ya casi estamos listos. Solo necesito recoger algunas cosas para el viaje. Así que tendrán que esperar un poco. Tómate tu tiempo, respondí, intentando mantener la cordialidad, pero luego, en un cambio repentino de tono, añadió, oh, Alone, ¿podrías traer la maleta del otro cuarto? Es pesada, así que tal vez Riker pueda ayudarte con ella. Asentí, pero no perdí el rápido intercambio de miradas entre mi esposo y su madre. Había algo extraño en ello. Estaban tramando algo, lo sentía. Para estar segura, tenía mi pasaporte en el bolsillo. Mi instinto me decía que no debía confiar en nadie. A insistencia de Riker, llevé la maleta pesada de vuelta a la sala. Pero cuando llegué, mi suegra estaba allí con una sonrisa maliciosa, sosteniendo algo en la mano. Era un pasaporte. Lo agitó frente a mí, con una sonrisa que se hacía cada vez más grande. Bueno, parece que no vas a ir a ningún viaje a Saint Barts después de todo, dijo con una voz llena de un retorcido placer. ¿Qué? Pregunté, confundida y alarmada. ¿Qué quieres decir? Ella encendió el mechero que tenía y sonrió con malicia. Voy a quemar este pasaporte ahora mismo. Solo fuiste útil para hacer las reservas del viaje, pero nunca tuve la intención de que vinieras. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de lo que estaba a punto de hacer. ¿Qué estás haciendo? No puedes estar hablando en serio, grité, pero ella me ignoró por completo. Solo eres una extraña para nosotros, dijo fríamente. Así que te quedarás aquí mientras nosotros nos vamos de viaje. ¡Qué pena! Con eso, caminó hacia la cocina y, sin ninguna duda, prendió fuego al pasaporte. Las llamas devoraron rápidamente los bordes del libreto, y en poco tiempo no quedó nada más que cenizas en el fregadero. Ella se volvió hacia mí, con una sonrisa satisfecha pegada en su rostro. Lo logramos, exclamó, casi emocionada. Riker, de pie junto a ella, también vitoreaba, levantando el puño en el aire. Sí, mamá, lo conseguimos, dijo, luciendo demasiado complacido consigo mismo. Ahora solo seremos nosotros tres en este viaje. Y cuando regresemos, podré presentarte a mi nueva novia. Mi estómago se hundió al escuchar sus palabras. ¿Qué acabas de decir?, susurré, apenas pudiendo creer lo que escuchaba. Riker me miró con esa expresión de suficiencia todavía en su rostro. Oh, sí, estoy saliendo con otra persona. Ya hice planes para mudarme con ella cuando regresemos. No voy a divorciarme de ti porque me importa mi reputación, pero estaré con ella. Tú te quedarás atrás. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Ya ni siquiera intentaba ocultarlo. Sacó su teléfono y me mostró fotos de él con otra mujer. Su rostro brillaba de orgullo, como si traicionarme fuera algo de lo que estar orgulloso. Ya no te necesito, dijo con desdén. No eres nada para nosotros. Mi suegra soltó una carcajada, claramente disfrutando cada segundo de mi miseria. El mal en sus ojos era innegable. En ese momento, me di cuenta de lo tóxicas y crueles que eran estas personas. Nunca me vieron como familia. Solo me vieron como una herramienta para usar y desechar. Pero entonces sonreí.
Tenía una última carta que jugar. Por cierto, dije con calma. ¿De quién crees que era ese pasaporte? Tanto Riker como su madre me miraron desconcertados. ¿De qué estás hablando?, preguntó ella. Por supuesto que era tu pasaporte, espetó. ¿En serio?, pregunté, disfrutando de la creciente confusión en sus rostros. ¿Estás segura de que era el mío? Lo sacaste de mi bolso, ¿no? La confianza de mi suegra vaciló, y pude ver el pánico comenzar a aparecer. Sí, claro que era el tuyo, dijo, pero su voz ya no sonaba tan segura. Metí la mano en mi bolsillo y saqué mi verdadero pasaporte, agitándolo frente a ellos con una sonrisa. De hecho, mi pasaporte está aquí. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. El rostro de mi suegra se puso pálido mientras ahogaba un grito. No, eso no puede ser, balbuceó. Oh, pero lo es, respondí dulcemente. El pasaporte que quemaste, ese era el de Riker. El color desapareció de su rostro al darse cuenta finalmente de lo que había hecho. Había destruido el pasaporte de su propio hijo, pensando que era el mío. Mi esposo, que había estado disfrutando de su momento de triunfo, de repente se volvió hacia ella. Mamá. ¿Qué hiciste? Él gritó, furioso. Te dije que tuvieras cuidado. Solo encontré un pasaporte en la bolsa, lloriqueó mi suegra, con la voz temblorosa. ¿Cómo se suponía que iba a saber que era el suyo? ¿No revisaste?, gritó Riker, con la ira desbordándose. Todo esto es culpa tuya. Los dos comenzaron a discutir, señalándose con el dedo y echándose la culpa el uno al otro. Me quedé allí, observando cómo el caos se desataba, sintiendo una extraña satisfacción. Su plan había fracasado por completo. Estaban tan atrapados en sus propios engaños que no vieron venir lo que sucedió. Estaba más que asqueada mientras veía a mi esposo y a mi suegra pelear, la imagen de ellos me revolvía el estómago. Pero entonces, mi esposo tuvo la audacia de gritarme a mí. Hey, Alone, haz algo, ladró, como si todavía esperara que arreglara el desastre que ellos habían creado. No iba a dejar que se saliera con la suya. Sentí como toda la rabia que había estado conteniendo salía a la superficie. ¿En serio? ¿Crees que puedes decirme qué hacer después de todo lo que has hecho?, respondí, con la voz temblando de furia. Me engañaste, me mentiste, y ahora esperas que te limpie los desastres a ti y a tu madre. Son unas personas repugnantes y egoístas. Cuidado con lo que dices, Alone, gritó él, pero su voz carecía de la confianza habitual. No sabes con quién estás hablando. Oh, sé perfectamente con quién estoy hablando, repliqué, negándome a dar un paso atrás. Eres un cobarde infiel y mentiroso. ¿Y tu madre no es mejor? ¿Crees que te vas a salir con la tuya? Piénsalo de nuevo. Vas a pagar por la infidelidad, y ambos responderán por cada palabra cruel que tu madre me ha dicho. Justo en ese momento, mi suegro bajó las escaleras, claramente confundido por el alboroto. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirando entre nosotros. No perdí un segundo. Le conté todo. Cómo habían quemado el pasaporte de Riker, cómo habían planeado llevarme al viaje solo para humillarme, y sobre la infidelidad. Mientras hablaba, el rostro de mi suegro se enrojeció de ira. No puedo creer esto, murmuró, sacudiendo la cabeza. Se volvió hacia mi suegra, su voz llena de repugnancia. No vamos a ir a este viaje. Se acabó. El viaje se canceló oficialmente. Mi suegra intentó protestar, pero ya era demasiado tarde. Mi suegro estaba furioso, y nada de lo que ella dijera cambiaría su decisión. Después de todo, las cosas empeoraron aún más. Él solicitó el divorcio, cortando definitivamente los lazos con ella. En cuanto a Riker, fue desheredado por su padre y nunca más se le permitió regresar a casa. Pero no me detuve allí. Consulté con un abogado y, en pocas semanas, presenté mi propia demanda de divorcio contra Riker.
No iba a dejar que se fuera sin enfrentar las consecuencias. Exigí una pensión alimenticia tanto de él como de su madre, dado el abuso emocional y la traición que había soportado. Ninguno de los dos tenía el dinero para pagarme de inmediato, así que tuvieron que pedir préstamos considerables solo para saldar la deuda. Para empeorar las cosas para Riker, también tuvo que hacerse cargo de los costos por cancelar todo el viaje contratado a Saint Barts. Él y su madre eran del tipo de personas que nunca ahorraban dinero, así que no tardaron en sentir la presión financiera. Tuvieron que juntar lo que pudieran, y ahora apenas lograban llegar a fin de mes. Escuché por rumores que la mujer con la que Riker había tenido una aventura también lo dejó eventualmente, dejándolo solo con la amarga compañía de su madre. En cuanto a mí, salí de esa pesadilla con la cabeza en alto. Usé la pensión alimenticia para mudarme y alquilar un hermoso condominio, finalmente libre del entorno tóxico en el que había estado atrapada por tanto tiempo. Sentí como si me hubieran quitado un peso de los hombros. Todas las dificultades, la traición y el abuso emocional quedaron atrás. Ahora era libre. Con mi nuevo sentido de libertad, planeo hacer lo que más amo, viajar. Quiero seguir visitando diferentes países, sumergiéndome en sus culturas y compartiendo mis experiencias con el mundo. Hay tanto por explorar, y por primera vez en mucho tiempo, me siento genuinamente emocionada por el futuro. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te gustó la historia, por favor suscríbete al canal y mantente atento a más contenido. Nos vemos en el próximo video.